La historia del SOS comienza en los años 80 dentro del inmenso Parque Nacional Daisetsuzan, en Hokkaido, un lugar donde las montañas, la neblina y la baja presencia humana hacen que cualquier hallazgo parezca fuera de lugar. A mediados de esa década, excursionistas reportaron ver desde lejos una figura enorme formada con troncos, un mensaje perfectamente reconocible. Las 3 letras OS trazadas en un claro del bosque donde nadie tendría razones para acampar o trabajar. En 1989, mientras un equipo de búsqueda rescataba a 2 montañistas perdidos, descubrieron que la señal no pertenecía a ellos. Al revisar la zona encontraron restos dispersos en distintos puntos, ropa masculina, una cámara dañada, rollos de película revelados con imágenes borrosas, objetos personales que coincidían con un hombre reportado como desaparecido 5 años antes y, lo más extraño, una grabadora con cintas donde se escuchaban sonidos interpretados como gritos lejanos o pedidos de ayuda. Nadie pudo determinar cuándo exactamente se construyó la señal ni quién había intentado dejarla visible desde el aire. El caso sigue sin resolverse porque la evidencia encontrada nunca encajó en una sola línea temporal. Los objetos pertenecían claramente a un hombre que desapareció en 1984, pero la señal de SOS parecía demasiado reciente para haber sobrevivido tantos inviernos sin degradarse. Tampoco existían testigos, rutas claras o registros de vuelos que hayan visto la señal antes. Las autoridades no lograron determinar si el desaparecido realmente estuvo allí, si la señal fue hecha por él o por alguien más, o si los restos personales fueron arrastrados por animales y esparcidos sin relación directa con el mensaje. Las grabaciones no pudieron datarse con precisión y su calidad era tan mala que no aportaron información verificable. Tras varios análisis, los investigadores concluyeron que no había suficiente evidencia para reconstruir una secuencia de eventos fiable, por eso el incidente quedó archivado como indeterminado. Las teorías más debatidas giran en torno a 3 posibilidades. Una plantea que el hombre desaparecido llegó a esa zona, intentó sobrevivir y creó la señal antes de morir, pero el clima extremo y los animales dispersaron sus pertenencias. Sin embargo, esta hipótesis no explica por qué la estructura se conservó en tan buen estado. Otra teoría apunta a que el SOS fue construido por un segundo individuo también perdido o herido, que nunca fue encontrado, y que las pertenencias halladas pertenecían al desaparecido de 1984 solo por coincidencia geográfica, algo posible en un parque de miles de kilómetros cuadrados. La tercera hipótesis, más inquietante, propone que la señal fue fabricada deliberadamente por alguien que conocía la desaparición previa y quiso simular un rastro, ya sea por motivos desconocidos o para encubrir un crimen. Aunque nunca surgió evidencia directa de que hubiera habido intervención humana malintencionada. Hasta hoy, la combinación de una señal impecable, objetos de un desaparecido anterior y la absoluta falta de testigos sigue convirtiendo el caso en uno de los misterios más desconcertantes de Japón. Siguiente caso. La noche del 30 al 31 de diciembre del año 2000, en una tranquila zona residencial de Kamisosigaya, Tokio, una familia de 4, padre, madre y 2 niños pequeños, fue asesinada dentro de su casa de una manera extremadamente violenta. El atacante entró por la ventana del baño, dejó marcas de sangre, polvo y fibras por toda la vivienda, utilizó objetos de la familia, revisó la nevera, consultó el ordenador. Descansó en el sofá y permaneció allí durante horas como si no tuviera prisa por escapar. El nivel de evidencia física recuperada fue enorme, huellas dactilares, sangre del agresor, muestras de sudor, ropa que dejó abandonada, una mochila llena de objetos personales e incluso heces que dejó en el baño sin tirar de la cadena. La escena era tan desordenada y abierta que los investigadores asumieron que capturar al responsable sería cuestión de tiempo. El caso sigue sin resolverse porque, pese a tener un perfil biológico casi completo, el atacante no coincide con ninguna base de datos criminal dentro ni fuera de Japón. La policía determinó que el ADN pertenecía a un varón joven, de ascendencia mixta entre algún país del sudeste asiático y posiblemente Corea del Sur, pero no a un ciudadano registrado. La ropa que usaba no tenía procedencia clara,
Algunas prendas eran de marcas populares en Estados Unidos, otras solo se vendían en Corea, y otras parecían provenir de mercados militares estadounidenses. Algo que confundió aún más la investigación. Las huellas tampoco coincidieron con ningún registro internacional, lo que indica que la persona pudo haber entrado y salido de Japón sin dejar rastro o sin usar documentos propios. A pesar de los cientos de miles de horas de investigación, la reconstrucción de movimientos y la recolección de testimonios, no surgió nunca una conexión directa que permitiera identificarlo. Las teorías sobre la identidad del asesino han oscilado durante años. Una idea sugiere que podría tratarse de un joven sin hogar o un inmigrante indocumentado que se refugió en esa vivienda sin saber que estaba habitada, aunque el nivel de brutalidad no encaja del todo con un robo improvisado. Otra teoría apunta a que pudo ser un soldado estadounidense o coreano de bases militares cercanas, debido a la mezcla de marcas en la ropa y al tipo de habilidades físicas inferidas por la escena. Pero nunca se encontró una lista de personal que coincidiera con su perfil genético. Existe también la posibilidad de que fuera un joven que actuó completamente solo, sin motivos claros, en un ataque aleatorio, y que falleció posteriormente sin que su ADN llegara a registrarse en ningún sistema oficial. Algunos investigadores han insinuado incluso la presencia de un trastorno psicológico grave, dado el comportamiento errático dentro de la casa, aunque esto tampoco explica cómo pudo desaparecer sin dejar ningún rastro más. Con el paso del tiempo, la enorme cantidad de evidencia se ha convertido en un rompecabezas sin marco, todas las piezas están ahí, pero ninguna encaja con alguien existente. Siguiente caso. Miles de personas desaparecen cada año en Japón sin dejar rastro, pero el fenómeno de los Huatsu, los evaporados, es distinto porque describe a quienes se esfuman voluntariamente o bajo circunstancias tan ambiguas que ni sus familias ni la policía logran reconstruir qué ocurrió. Desde los años 60 existen empresas llamadas Yonige-ya que ayudan a alguien a desaparecer en una sola noche, empacan objetos, borran rastros y trasladan a la persona a otra prefectura donde pueda reiniciar su vida en silencio. Muchas de estas desapariciones ocurren en barrios como Sanya, Tokio, Okamagasaki, Osaka, zonas donde viven trabajadores temporales sin documentos. Hombres que huyeron de deudas o personas que escaparon de situaciones familiares extremas. Las cifras reales nunca se conocen porque muchos casos jamás se denuncian y otros quedan archivados como persona posiblemente trasladada sin investigación adicional. Hay testimonios de individuos que, tras décadas, dicen haber visto a un pariente desaparecido trabajando con otro nombre, mientras que otros desaparecen tan limpiamente que no queda un solo punto de partida. El fenómeno sigue sin resolverse porque Japón no trata todas las desapariciones como potenciales crímenes. Si un adulto se va por voluntad propia y no hay señales de violencia, la policía no lo busca activamente salvo petición muy insistente de la familia. Esto crea un vacío que hace que muchos Huatsu nunca sean rastreados. Además, los registros laborales permiten que alguien trabaje sin usar su nombre real mediante intermediarios, lo que dificulta verificar si una persona sigue viva. En casos más inquietantes, las familias reciben información mínima o contradictoria. Algunos departamentos policiales admiten que no tienen facultades para obligar a alguien a reencontrarse con su familia si esa persona no ha cometido un delito. Todo esto impide distinguir entre quienes realmente huyeron por decisión propia, quienes fueron víctimas de un crimen disfrazado de fuga y quienes cayeron en explotación laboral o prostitución forzada. La opacidad cultural y legal hace que el fenómeno permanezca sin un mapa claro. Las teorías sobre los Huatsu abarcan desde explicaciones humanas hasta las más turbias. La hipótesis más aceptada indica que la mayoría desaparece por deudas, divorcios violentos, mobbing laboral o vergüenza social, y prefieren reiniciar su vida antes que enfrentar las consecuencias. Otra teoría propone que parte de los Huatsu podría estar atrapada en circuitos clandestinos manejados por organizaciones criminales que aprovechan a personas sin identidad estable para trabajos riesgosos o actividades ilegales. Algo que encajaría con relatos de individuos encontrados años después bajo nombres falsos.
La teoría más inquietante plantea que entre los Huatsu hay víctimas de crímenes encubiertos gracias a la misma cultura del silencio, asesinatos disfrazados de fuga voluntaria, desapariciones forzadas dentro del entorno familiar o agresiones que nunca son reportadas. El misterio se mantiene porque cualquiera de estas posibilidades puede ser cierta según el caso, y sin listas oficiales, sin investigación formal y sin obligación de reaparecer. Los evaporados siguen siendo uno de los enigmas más difíciles de cuantificar en todo Japón. Siguiente caso. El 5 de julio de 1949, Sadanori Chimoyama, primer presidente de los ferrocarriles nacionales de Japón durante la posguerra, salió de su casa en Tokio rumbo a su oficina y desapareció sin dejar rastro a mitad del trayecto. Su ausencia provocó una búsqueda urgente, y al día siguiente su cuerpo apareció desmembrado sobre las vías de la línea Hban, en un tramo poco transitado. Varias horas después, testigos afirmaron haberlo visto vivo ese mismo día comprando en unos grandes almacenes y viajando en metro, algo que creó una línea temporal imposible de cuadrar. El cadáver presentaba heridas compatibles tanto con un atropello por tren como con agresiones previas. Pero las pericias forenses de la época eran incapaces de determinar si murió antes de ser arrollado o si el tren fue realmente la causa final. La escena estaba tan contaminada que resultó imposible reconstruir sus últimas horas. El caso sigue sin resolverse porque no hubo forma de establecer si se trató de un suicidio, un asesinato político o un accidente manipulado. Los archivos oficiales quedaron llenos de contradicciones. Algunos informes forenses describían lesiones que sugerían violencia antes del impacto del tren, mientras otros afirmaban que eran compatibles con un atropello directo. Tampoco se logró rastrear su paradero durante las horas en que estuvo desaparecido, ni confirmar la validez de los testigos que lo situaban vivo en distintos puntos de Tokio después de la hora estimada de muerte. La investigación quedó además marcada por la presión política, pues Chimoyama era responsable de un polémico plan de despidos masivos que había generado tensión entre el gobierno, los sindicatos y las fuerzas de ocupación estadounidenses. Con tantos actores involucrados, cada grupo tenía interés en una conclusión distinta. Las teorías se dividen en tres caminos principales. Una sugiere que Chimoyama se suicidó debido al enorme estrés y a la responsabilidad de firmar miles de despidos en plena reconstrucción del país. Teoría defendida por sectores gubernamentales pero debilitada por los reportes que lo sitúan caminando tranquilo por la ciudad. Otra teoría sostiene que fue asesinado por grupos radicales opuestos a los recortes laborales. Este escenario explicaría heridas previas. Pero nunca surgió un sospechoso real ni se encontró un motivo directo más allá del clima social. La tercera hipótesis, la más oscura, apunta a que pudo haber sido eliminado por agentes extranjeros o actores de inteligencia interesados en influir en la reorganización del sistema ferroviario japonés bajo ocupación, aunque nunca se halló evidencia sólida y todo permanece en el terreno de la especulación. Más de 70 años después, el caso Chimoyama sigue siendo uno de los enigmas históricos más comentados de Japón porque combina política, desaparición, manipulación de pruebas y un cadáver que dice mucho menos de lo que debería. Siguiente caso. En 1803, pescadores de la provincia de Itachi avistaron un objeto extraño flotando cerca de la costa, una estructura redonda, de madera pulida y recubierta con planchas metálicas, que ninguno de ellos reconocía como una embarcación tradicional. La describieron como una barca hueca, de aspecto simétrico y completamente cerrada salvo por una abertura en la parte superior. Al acercarse, hallaron en el interior a una joven de rasgos inusuales, piel muy clara, facciones finas y ropas confeccionadas con telas desconocidas para la región. Llevaba consigo una caja lacada que no permitía que nadie tocara y hablaba en un idioma que nadie en el poblado había escuchado jamás. Los documentos que relatan el suceso, Ousuku Saki, Toen Setsu, HYRY Kis y Ume no Chiri, coinciden en detalles generales. La joven parecía asustada, no podía comunicarse. Insistía en no separarse de su caja y la embarcación tenía un diseño imposible de vincular a culturas vecinas.
Al no saber qué hacer y temiendo que la presencia de la mujer atrajera problemas políticos o sobrenaturales, los pescadores optaron por devolverla al mar junto con la nave. Nunca se volvió a saber de ella. El caso sigue sin resolverse porque todo lo que existe son relatos escritos separados por décadas, cada uno aportando variaciones que impiden reconstruir un hecho único y verificable. Ningún documento contemporáneo oficial menciona el hallazgo, lo que dificulta confirmar si se trató de un evento real o de una narración que se fue transformando en la tradición oral. El objeto descrito, con estructura redonda y planchas metálicas, no coincide con tecnología naval japonesa, coreana ni china de la época. Tampoco existe registro de una mujer extranjera desaparecida en esas fechas cuyos rasgos o vestimentas encajen con la descripción. Al no haber pruebas materiales, ni restos de la barca, ni objetos identificables, ni cartas, los historiadores se debaten entre considerarlo un relato folclórico o un incidente real exagerado por los años. La imposibilidad de verificar cualquiera de los elementos esenciales mantiene el caso en un limbo documental. Las teorías propuestas abarcan interpretaciones opuestas. Una visión racionalista sugiere que la mujer podría ser una extranjera naufragada, quizá de origen ruso o europeo, que viajaba en una nave improvisada y cuyo idioma sonó incomprensible para los pescadores japoneses. La caja habría contenido objetos personales o cartas comprometedores para un contexto feudal. Otra hipótesis vincula el caso con leyendas locales sobre espíritus femeninos venidos del mar, interpretando la barca como una metáfora literaria y no como un objeto real. También existe la lectura protoufológica, la forma circular, los materiales extraños y la figura femenina de origen desconocido encajarían, según algunos investigadores modernos, con un posible encuentro con tecnología no humana o una cápsula de origen desconocido. Finalmente, hay quienes creen que pudo haber sido una historia creada deliberadamente para advertir sobre los peligros del contacto con extranjeros durante el periodo previo al aislamiento del país. Sin restos físicos, sin testigos fiables y con 4 textos que no concuerdan del todo, el misterio de la Utsurobune sigue siendo uno de los relatos más difíciles de clasificar entre historia y mito.